sin fruto alguno, he de ver a Cristo así, con el tiempo malgastado, he de presentarme allí. Entonces este himno nos alentó el hermano que escribió este himno, ya que él estaba por fallecer sin fruto alguno para presentarle al Señor. Pero él nos escribió este himno para animarnos, para advertirnos y para que a través nuestro también él pueda tener un fruto para el Señor. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche. Porque tú nos has salvado, Señor. Porque tú sí gastaste, Señor, todo tu tiempo, todo tu esfuerzo para nosotros, Señor. Para venir a este mundo vil, a este mundo de conflicto, a este mundo de corrupción, a este mundo, Señor, perdido, esclavizado por Satanás. Tú has venido, Señor, dejando tu gloria, haciéndote un hombre obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor, que tu sacrificio por nosotros, Señor, sea el impulso, la inspiración, la fuerza, Señor, para que podamos vencer nuestra pasividad. Señor, para que podamos llevar tu palabra, tu evangelio, a todas las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos en esta noche. Ilumina los ojos de nuestro entendimiento para que podamos ver tu propósito maravilloso con el hombre, lo que tú tienes preparado para el hombre, Señor. Y que eso nos impulse también a predicar un evangelio elevado. No un evangelio de mera condenación, Señor, sino un evangelio que rescata a los hombres para ti, para tu propósito, para el deseo de tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí estamos como vasos de misericordia, Señor, para recibir las riquezas de tu gloria y ser, Señor, un vaso corporativo que te exprese a ti, que anuncie tus virtudes a todas las personas. Señor Padre, te pedimos, ayúdanos por tu Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Entonces, hermanos, hoy vamos a ir al contenido del Evangelio del Señor. Como estuvimos diciendo, ya que el Evangelio es la buena noticia que Dios tiene para el hombre. Y esta buena noticia no es meramente, aunque es muy importante y muy terrible, ¿verdad?, el destino que espera a los hombres que no tengan la salvación en Cristo, ¿verdad? El castigo eterno, la perdición eterna, la muerte eterna. Si nos ponemos a pensar en eso, nomás ya empezamos a preocuparnos por nuestros seres queridos, ¿verdad? Pero el Señor no quiere que nos preocupemos solamente por ellos, sino dice, ama a tu enemigo, dice el Señor. Así que no solamente por nuestros amigos, sino también por nuestros enemigos, ¿verdad? Pero más allá de eso es recuperar a los hombres para el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Entonces en esta noche vamos a compartir como una introducción a lo que es el Evangelio, presentando para qué Dios le creó al hombre, ¿verdad? El propósito de Dios en la creación del hombre. Yo después le voy a dar un folleto, así que si quieren escribir, pueden escribir lo que el Espíritu les añade, ¿verdad? Porque muchas veces uno habla y el Espíritu nos añade cosas, ¿verdad? Pero si es por lo que vamos a hablar meramente, así que lo que está escrito acá, les voy a dar un folleto para que ustedes puedan repasar y también leer con las personas con quienes quieren compartir el Evangelio. Porque de repente puede sonar un poco complicado y cómo yo voy a compartir esto con alguien, ¿verdad? Pero simplemente
leyendo juntos con ellos este folleto, van a poder transmitirle esto que estamos hablando hoy, ¿verdad? El propósito de Dios en la creación del hombre. Entonces vamos a mirar primero el propósito y las características de la creación del hombre. Entonces Dios tiene un propósito y tiene una manera en la que Dios creó al hombre para que así pueda el hombre estar en el propósito de Dios. Entonces vemos primero que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que el hombre, sea su expresión. De esto ya hablamos abundantemente, pero una persona nueva tiene que saber. Que vos les vas a compartir primero el propósito por el cual Dios creó al hombre, incluyéndole a él, ¿verdad? Dios te creó a su imagen y semejanza para que vos seas la expresión de Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? El propósito de Dios es tan elevado para el hombre, que el hombre llegue a ser la expresión de Dios mismo. Entonces vamos a leer en Génesis 1:1, vamos a usar la Biblia en esta noche. Génesis capítulo 1. Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces acá en el Génesis vemos en el primer capítulo que Dios creó primero vemos que Dios existió antes que los cielos y la tierra. Que Dios no es parte de su creación, sino que Él está fuera de su creación porque Él es eterno. Pero este Dios eterno creó algo material, también espiritual, por supuesto. Y dice, en el principio Dios creó los cielos. Los cielos se refiere a todo el universo. Y luego creó la tierra. O sea que Él creó los cielos para que pueda existir la tierra. Y luego creó en la tierra todo lo necesario para que el hombre pueda existir. Entonces, como última obra de creación, leemos en Génesis 1:26, cuando ya Dios creó todas las cosas, la tierra, el mundo vegetal, el mundo animal. Al final, como broche de oro, dice en el 26, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, etc. Primero vamos a mirar la primera frase, dice, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces vemos que Dios creó al hombre de una manera especial, no como las demás criaturas. Él creó al hombre de una manera singular. ¿Por qué? Cuando creó al hombre lo hizo conforme a las características de Dios. Sabemos por la palabra de Dios que hasta que Jesús no nació en este mundo, Dios es solamente y puramente espíritu. Como dice Jesús a la mujer samaritana, Dios es espíritu. O sea que cuando el hombre fue creado por Dios a su imagen y semejanza, no se refiere a algo físico, se refiere a las características espirituales de Dios. Dios le dio al hombre un espíritu, le dio un alma, le dio mente, emoción, voluntad, le hizo una persona que puede en su espíritu recibir el espíritu de Dios, que puede en su alma razonar, que puede sentir, emocionarse, tener sentimientos y que puede decidir. Y en esa decisión el hombre tendría que escoger a Dios o rechazar a Dios. Le dio la capacidad de elegir. Le hizo como Dios, libre para elegir. Entonces, en ese sentido, Dios le hizo al hombre a su imagen y su semejanza. Solamente el hombre puede recibir a Dios porque es compatible con Dios. Puede experimentar a Dios y también puede expresar a Dios. Todas las virtudes, los atributos de Dios pueden ser expresados en las virtudes humanas de los hombres, ¿verdad? Entonces Dios lo hizo tan maravilloso al hombre con el propósito de que éste sea su imagen y su expresión. Esto tenemos que compartir primero
con las personas. Después también dice que Dios creó al hombre para que gobierne la creación, representando a Dios con su autoridad. Dios quería en el hombre su mayordomo, su autoridad, traer su reino a la tierra por medio del hombre que tenga su imagen y su semejanza. Entonces en Génesis 1:26 leemos la segunda parte, dice: y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Entonces, acá ya vemos dos puntos. Uno, que el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios. El segundo punto, lo hizo así para que el hombre ejerza dominio. Porque el que no tiene la imagen y la semejanza de Dios no puede ejercer dominio representando a Dios en la creación. Entonces el hombre recibió también este encargo de Dios. También vemos que Dios creó al hombre para que se reproduzca, multiplicándose y llenando la tierra. ¿Con qué? Con la imagen y el gobierno de Dios, con la semejanza y el reino de Dios. Este es el propósito por el cual Dios le creó al hombre. Génesis 1:27 dice: creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y en el 28 dice: y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Entonces acá vemos otro punto, que la gloria de Dios, ¿verdad?, las virtudes divinas a través del hombre se multipliquen por toda la tierra. Por eso Dios le hizo al hombre no un individuo, sino una pareja. Dice: varón y hembra los creó para que estos puedan multiplicar a los hombres sobre toda la tierra con la imagen de Dios y con el reino de Dios. Entonces este es el propósito de Dios en tres aspectos, ¿verdad? Imagen y semejanza, después dominio o gobierno, reino, y la multiplicación. Para eso Dios creó al hombre. Entonces vamos a seguir ahora acá con las características. ¿Con qué características Dios creó al hombre? Dice, vamos a Primera de Tesalonicenses 5:23. Primera de Tesalonicenses 5:23. Porque es muy importante, como ya estuvimos viendo, ver de qué se compone el hombre, ¿verdad? Entonces vemos que Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean preservados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, lo que rescatamos aquí es lo que el apóstol Pablo nos habla de qué está compuesto el ser humano: de espíritu, alma y cuerpo. Vamos a leer Génesis 2. Génesis, lo que no tienen que perder con algún señalador, porque ese es el que vamos a volver recurrentemente. Génesis capítulo 2, verso 7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida, y el hombre fue un alma viviente. Del polvo de la tierra formó el cuerpo del hombre, pero luego sopló en él aliento de vida, y ese muñeco de barro llegó a ser un alma viviente. Aquí tenemos la parte física y la parte espiritual del hombre. Pero por lo que vemos en toda la Biblia, esa parte espiritual está compuesta otra vez de alma y de espíritu, que después vamos a estar mirando. En Zacarías 12:1, que habla también de la creación de Dios,
Buscamos en Zacarías, casi al final del Antiguo Testamento. Zacarías 12:1. Profecía, la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor que extiende los cielos y pone los cimientos de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, declara. Bueno, acá estamos usando nomás este pasaje para entender que Dios extendió los cielos, pero también fundó la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero lo más importante que hizo al final es que formó el espíritu del hombre dentro de él. Porque como Dios es espíritu, el hombre tenía que ser compatible con Dios, tenía que ser un ser espiritual, necesitaba un órgano a través del cual Dios pueda manifestarse en y a través del hombre. Entonces, vamos a mirar un poco, bueno, el cuerpo ya sabemos, conocemos todos más que nadie, es lo que más cuidamos también, el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es la parte física del hombre y tiene contacto con el mundo material a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto, etcétera, con los sentidos, ¿verdad?, del cuerpo. Pero dentro del cuerpo, el cuerpo contiene al alma. Y el alma también tiene 3 aspectos. Tiene la mente, la emoción y la voluntad. Ese es el alma del hombre. O sea que el alma es nuestro yo, ¿verdad? Nuestro yo. Nuestra alma. Como vamos a leer Mateo 16, 26. Pues, ¿qué provecho obtendrá el hombre si gana el mundo entero pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? No está hablando del cuerpo, sino de la parte psicológica del hombre, del alma del hombre. Y comparando con Lucas, que relata el mismo pasaje, Lucas 9:25, dice Lucas, pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? O sea que el alma del hombre es él mismo, es su mismo yo. Usa nomás diferentes frases, Mateo, el alma, y Lucas dice, si él mismo, o sea, es nuestra persona, nuestro yo. El alma es nuestra persona que vive dentro del cuerpo. Pero el espíritu, no estamos hablando acá del espíritu de Dios, sino el espíritu humano es otro órgano que el alma contiene. El alma contiene el espíritu, así como el cuerpo contiene el alma contiene el espíritu, está más profundo que el espíritu. En Juan 4, vamos a leer Juan 4:24. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, pero nosotros para adorarle a Dios debemos adorarlo en espíritu, con minúscula, porque se habla de nuestro espíritu humano. Dios tiene un espíritu divino y nosotros tenemos un espíritu humano. Como leímos la vez pasada, Romanos 1:9. Hay muchas partes de la palabra de Dios, que especialmente en el Nuevo Testamento, que ya es una revelación más específica. Dice Romanos 1:9, dice Pablo, pues Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en la predicación del evangelio de su Hijo, me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros en mis oraciones. Bueno, pero ¿qué dice Pablo? ¿A quién sirve Dios? Pablo, a Dios. En mi espíritu, dice, no en el Espíritu Santo, sino en mi espíritu. Por otra parte dice, y nuestro espíritu da testimonio con el Espíritu de Dios de que somos hijos de Dios. Entonces cuando tenemos que entender que el hombre fue creado con cuerpo, alma y espíritu. Y así como el cuerpo es para relacionarnos con el mundo exterior material, el alma es para tener conciencia de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que decidimos. El espíritu es para que tengamos conciencia de Dios, tengamos discernimiento espiritual, tengamos comunión con Dios. Es nuestro
teléfono con Dios, ¿verdad? Es el lugar donde le recibimos. Todo lo que viene de Dios, que es espíritu, es en nuestro espíritu. Entonces Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Ahora vamos a ver este segundo punto. La provisión de Dios para la existencia del hombre y para que éste cumpla con el propósito por el cual fue creado. Ya Dios creó al hombre con cuerpo, alma y espíritu. Pero el hombre no estaba completo. Aunque él no tenía pecado, aunque su cuerpo, su alma y su espíritu eran 100% saludables y santos, puros, inocentes, todavía Dios tenía que darle una provisión para el hombre, para que a través de esta provisión de Dios el hombre llegue a ser realmente la imagen y la semejanza de Dios. Como explicó un hermano muy interesante, es que es como un guante. En el guante tiene la imagen y la semejanza de una mano, pero no tiene el contenido. Así también, cuando Dios creó al hombre, era un hombre vacío. Necesitaba contener la provisión de Dios, la realidad de Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Después de crear al hombre, cuando el hombre ya tenía alma viviente, ya vivía, ya estaba ahí todavía en el huerto, después le puso en el huerto. Vamos a mirar acá. Para la existencia física del hombre, Dios hizo crecer todo tipo de árboles frutales y plantas que dan semilla. Porque Dios le da, por supuesto, importancia a la existencia física del hombre. Porque el hombre tiene que ser su expresión aquí en la tierra, no un angelito en los cielos. Él tiene que ser un hombre de carne y hueso aquí en la tierra. Y Dios tiene que sustentar esto. Entonces dice en Génesis 1:29. Dice así. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla que hay en la superficie de toda la tierra. Y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Se está refiriendo al sustento físico del hombre. Dios proveyó todas las cosas para el sustento físico del hombre. Que por supuesto en ese tiempo era un sustento vegetariano. Dios fue creado por el hombre para que viva así, hasta que el hombre cayó y después necesitó otras cosas, ya que seguramente el mundo vegetal no le proveía todo lo que necesitaba. Pero en su principio Dios dio esta dieta para el hombre, para que el hombre viva una vida física saludable. Después, más adelante, vemos que para la existencia espiritual del hombre, Dios hizo crecer el árbol de la vida en medio del huerto. Génesis 2, 8 al 10. Y plantó el Señor Dios un huerto hacia el oriente en Edén, y puso allí al hombre que había formado. No estaba el huerto, plantó Dios un huerto y le trajo al hombre que había formado. Ya estaba él físicamente sin ningún problema, ¿verdad? Estaba completo, pero le faltaba la provisión espiritual. Entonces lo pone en el huerto. Y dice luego, el 9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Eso también es para el cuerpo. Luego dice, asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces vemos acá que Dios, otro día vamos a hablar más del árbol del conocimiento, o quizás más adelante, pero vamos a centrarnos ahora en el árbol de la vida. No está hablando acá de una vida física, porque el hombre ya tenía la vida física y ya tenía toda la provisión para su cuerpo físico en los demás árboles y vegetales del huerto y de la tierra. Está hablando acá que en el medio del huerto, en el lugar central, Dios hizo crecer el árbol de la vida. ¿De qué vida está hablando? De la vida divina y eterna. Ya el hombre tenía su vida humana, pero él no tenía que expresarse a sí mismo. Por más buena que sea la expresión de ese hombre, por más santa que sea,
No, Él fue hecho para expresar a Dios. Por eso necesitaba llenarse de la vida de Dios. Necesitaba llenarse de la vida de Dios para llenarse de las características de Dios y poder expresar a Dios en su vida humana. El hombre siempre hombre, Dios siempre Dios, pero el hombre experimentando a Dios expresa la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, para eso puso como una estación de servicio ahí en el medio del huerto para cargar todo lo que viene de Dios en su vida humana y así poder experimentar todo lo que hay en esta vida de Dios y poder expresarla, ¿verdad? Entonces vemos que nosotros fuimos creados por Dios como un contenedor, como un vaso, una vasija para contener las riquezas de Dios. No fuimos creados para otra cosa, ¿verdad? Romanos 9:23. Vamos a leer Romanos sin perder Génesis. Dios lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de misericordia que de antemano Él preparó para gloria. Nosotros somos esos vasos de misericordia que Dios preparó para que nosotros podamos recibir las riquezas de su gloria y poder, por supuesto, expresar estas riquezas. Segunda de Corintios 4:7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero nosotros somos el barro y Cristo, la vida de Cristo, la vida de Dios que es Cristo, ¿verdad? Es contenido por nosotros el vaso de barro para que Él sea manifestado. Segunda de Timoteo 2, Segunda de Timoteo capítulo 2, 20 y 21. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Claro que esto ya es más adelante, ¿verdad? Pero lo que tenemos que ver acá es que somos vasos para Dios, vasijas, que Él preparó para que seamos llenos de sus riquezas y lo expresemos a Él. Y este vaso tiene tres partes, ¿verdad? Espíritu, que es donde nos enchufamos a la corriente, el alma, donde experimentamos esta corriente, esta vida divina, y este cuerpo para expresar la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces así fue el hombre creado y Dios proveyó, ¿cómo se dice? Proveyó para el hombre tanto para su existencia física como para su existencia espiritual. Ahora, vemos en Juan 15 que Cristo es este árbol que nos transmite la vida. Vamos a leer Juan 15, el Evangelio de Juan. Porque las personas con quienes compartimos hay que tratar de llevarlos a Cristo, no solamente ver lo que pasa acá en la creación, sino de llevarlos a Cristo, ¿verdad? Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid. O sea, ya podemos ver de qué se trataba ese árbol. No era una manzana, era una vid. Pues en el Apocalipsis también vemos que es una vid. En el Apocalipsis donde está la Nueva Jerusalén, el río, el trono de Dios, ya está todo consumado, el jardín del Edén, ¿verdad? Vemos que ahí hay un árbol de vida que se extiende a lo largo del río. Es una vid que se extiende, ¿verdad? Entonces el Señor usa esto, dice, yo soy la vid,
vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así como si el hombre en su cuerpo no se alimentaba de las cosas materiales, no podía vivir una vida física, no podía manifestarse, ¿verdad? También si el hombre no se une a la vida, al árbol de la vida, a Cristo, si no experimenta a Cristo, no puede llevar fruto por sí mismo. Necesita la savia divina que lo enriquezca y le transmita todo lo que contiene la vida de Dios, ¿verdad? Entonces, este árbol de la vida estaba en el medio del huerto. Por eso, el punto 3, que Dios estipuló un principio de vida. Dios estableció un principio de vida para el hombre. O sea, Dios tenía una manera diseñada para que el hombre pueda vivir, ¿verdad? Y entonces vemos cuál era la manera diseñada para el hombre para vivir. El principio establecido y deseado por Dios para el hombre es que éste viva su vida humana en dependencia de la vida de Dios. Esta palabra dependencia es muy importante. Dios no le hizo al hombre para que viva una vida independiente de Dios, sino le dio una vida humana que viva en dependencia de la vida divina. La vida humana debe vivir dependiendo de todo lo que la vida de Dios le provee. Entonces, Génesis 2:9, volvemos a Génesis 2:9. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer, asimismo en medio del huerto el árbol de la vida. Entonces acá volvemos a leer esto para que entendamos que por eso Dios puso este árbol, para que el hombre coma del árbol de la vida y viva expresando y manifestando las características de Dios y el reino de Dios. Pero dice acá, Dios prohibió al hombre vivir su vida humana por su propio conocimiento o su propio discernimiento del bien y del mal, llevando así una vida independiente de la vida de Dios. Por eso estaba el otro árbol. El otro árbol era un árbol que estaba ahí en medio del huerto, que el hombre tenía que escoger si comer del árbol de la vida, llenarse de la vida de Dios y expresar a Dios y traer su reino, el reino de Dios, o vivir por el conocimiento del bien y del mal, su propio discernimiento, haciéndose él su propio Dios y expresando su propia imagen, viviendo una vida separada de Dios. Entonces, un árbol representaba la dependencia de Dios y el otro árbol que Dios había prohibido representa la independencia de Dios, que produce muerte, como vemos en Génesis 2:16. Vamos a leer ahí, Génesis capítulo 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, incluyendo por supuesto el árbol de la vida. Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. O sea, de un solo árbol del huerto, el hombre no debería comer. ¿Por qué? Porque ese árbol lo haría independiente de Dios. Le daría la capacidad, sí, de un discernimiento entre el bien y el mal. Pero eso lo llevaría a la independencia de Dios. Y como el hombre no está capacitado para hacer uso correcto del bien y del mal, lo corrompería en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Entonces, el árbol del conocimiento del bien y del mal produce muerte, porque la muerte significa separación. El árbol de la vida produce unión con Dios. El árbol de la muerte, del conocimiento del bien y del mal, produce muerte, o sea, separación de Dios.
Entonces vemos que en este árbol del conocimiento estaba el conocimiento de lo bueno y de lo malo. El hombre separado de Dios igual puede hacer cosas buenas. Hay mucha gente que no está conectado con Dios, no cree en Dios, rechaza a Dios, pero igual hace ciertas cosas buenas. Y hay hombres que hacen ciertas cosas malas. También conociéndole a Dios. Pero acá vemos que el hombre a través de este árbol podría vivir una vida de discernimiento entre el bien y el mal. Pero igual hubiera estado carente de la vida divina. Entonces eso lo llevaría a la muerte, a la corrupción, a la separación de Dios. ¿Qué son cosas buenas que hace el hombre ateo? Bueno, el ateo tiene buenas intenciones, hace cosas por el bien de la humanidad, en la medicina, en la ciencia, es un filántropo, hace cosas buenas, pero está muerto espiritualmente, está separado de Dios. El hombre también es religioso. ¿Cuántas religiones hay en el mundo? Millones. Todas esas religiones que hay en el mundo son del hombre caído que está en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Cada religión procura, a ver, esto está bien, esto está mal. Tiene código de moralidad, tiene código de conducta, pero igual está carente de la vida de Dios. Está separado de Dios. Por más que sea budista, maometano, qué sé yo, etcétera. Hasta cristiano también en el sentido meramente religioso. Está por el bien y el mal, pero siempre está en el mismo árbol. El árbol de la muerte. Porque ese árbol tiene bien y mal, tiene discernimiento de bien y de mal. La filosofía, ¿verdad? Procura saber todas las cosas, ¿verdad? Conocer todas las razones, los motivos, pero igual está en el árbol de la muerte. Solamente el que está experimentando la vida de Dios tiene comunión con Dios y puede expresar a Dios mismo. El árbol del conocimiento del bien y del mal, tanto el bien como el mal están en la muerte, en la separación de Dios. Por eso vemos que el Señor Jesús, que es el árbol de la vida, vino a este mundo y la gente que estaba en el árbol del bien fue su peor enemigo. No tanto los que estaban en el pecado, sino en el bien, en la religión. Hay un libro que alguien escribió y dice: Cristo versus religión, porque fueron los fariseos, los saduceos, los más religiosos de su época, que ellos estaban contra Cristo y lo crucificaron al autor de la vida. Entonces la religión no es parte del árbol de la vida. Solamente Cristo, nuestra experiencia de Cristo, es nuestra experiencia de la vida. Como dice Juan, dice, en Él estaba la vida. No dice vida humana, eso es la vida divina. En Él estaba la vida y esa vida es la luz de los hombres. Entonces tenemos que ver esta distinción, ser capaces de decirle a las personas, ¿cuántos árboles hay en el huerto? Y siempre te dicen, un árbol, porque Satanás ocultó de los hombres que hay dos árboles. Ocultó el árbol de la vida, pero siempre te hablan ellos del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Porque Satanás es astuto, ¿verdad? Y quiere dirigir al hombre solamente al conocimiento del bien y del mal, a la filosofía, a la religión, a las buenas intenciones del hombre, pero separado de Dios. No importa lo que vos hagas, con tal que estés separado de la vida de Dios. Entonces, siempre eso va a producir, como dice el Señor, porque el día que coma de este árbol, ciertamente morirás. Entonces vemos que el principio de vida que Dios diseñó para el hombre es que viva por el árbol de la vida. Viva su vida humana experimentando la vida de Dios. Y le prohibió al hombre que viva su vida humana por medio del conocimiento del bien y del mal, porque esto lo independiza de Dios. ¿Entienden, hermano? Bueno, entonces ya llegamos a la conclusión de nuestro mensaje. Hoy es corto, pero porque así tiene que ser cuando ustedes hablan con las personas, ¿verdad? No tiene que ser tan largo, ¿verdad? Entonces,
En esta noche vamos a ver una conclusión que también está acá en el folleto para que ustedes puedan compartir con las personas. Dice, en conclusión, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotros? Que Dios nos creó con el propósito de que seamos su expresión y su reino en la tierra. Para esto debemos vivir nuestra vida humana por el suministro de su vida divina. Y acá agrego una estrofa, porque en cada lección es bueno que el hombre vea en qué está, ¿verdad? Entonces dice acá, ya que todos los hombres han pecado viviendo una vida independiente de Dios, necesitamos a Cristo como el Cordero de Dios para lavar nuestros pecados y recuperar el derecho de participar del árbol de la vida eterna de Dios. Entonces vamos a leer Apocalipsis 22, 14. Apocalipsis 22, 14. Y así va terminando el último libro de la Biblia. Así como empezó, el Señor da acá una invitación y una bienaventuranza. Dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. O sea, acá la Biblia termina con una conclusión, con un llamamiento, ¿verdad? Que somos bienaventurados solamente los que lavan sus ropas. Las ropas en la Biblia representan nuestras acciones, que normalmente están llenas de manchas y de pecado, ¿verdad? Hay una sola forma de lavar nuestras ropas. Si no lavamos nuestras ropas, no tenemos derecho a comer del árbol de la vida. Permanecemos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Y esto qué produce? Muerte eterna. Muerte a nuestro espíritu, a nuestra alma y finalmente a nuestros cuerpos. Entonces, pero tenemos que lavar nuestras ropas. Entonces debemos leer con ellos Apocalipsis 7:14. ¿Cómo lavamos nuestras ropas? Según la revelación divina, no según nuestra idea, ¿verdad? Apocalipsis 7:14. Y yo le respondí, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Y ahí tenemos que hacer ese hincapié. Todos hemos elegido vivir una vida independiente de Dios. Quizá hemos elegido esta religión o aquella religión o esta filosofía o aquella filosofía. Hemos intentado hacer cosas buenas, pero también hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos pecado, ¿verdad? Todos hemos mentido, robado, pensado inicuamente mal. Todos estamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Necesitamos mudarnos del árbol. Pero hoy este árbol de la vida, nadie es digno de comer. Solamente los que lavan sus ropas. Tenés que lavar tus ropas. Tenés que lavar tus pecados. Y el único que puede lavar tus pecados es la sangre del Cordero. Como dice en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces recién cuando uno recibe, ¿verdad?, la salvación jurídica por la sangre del Cordero, entonces tiene derecho a alimentar su organismo para ser salvo orgánicamente con el árbol de la vida. Qué perfecta es la palabra del Señor. De Génesis a Apocalipsis, hermano. Y no que escribió un solo hombre, escribió una sola persona. Dios es esa persona. Entonces Dios escribió este libro a través de miles de años para que nosotros tengamos una revelación completa. Primero del propósito por el cual Dios creó al hombre. La manera que el hombre se apartó de Dios. Las consecuencias de la caída del hombre. Y la salvación de Dios en Jesucristo. Y este es el evangelio que nosotros tenemos que predicar. Entonces, hermanos, les voy a entregar después a cada uno. Uno nomás le voy a entregar. Si ustedes pueden hacer fotocopia y compartir. No con mucho, hermano, con uno. Con esa persona que tiene un corazón. Que ustedes se dan cuenta que
que a través de las oraciones, del tiempo y las circunstancias, el Señor ha arado su corazón para que pueda sembrar la semilla. No vayan a tirar la semilla en un corazón duro, porque no va a germinar, dice Apocalipsis, Mateo capítulo 13, que hace el corazón duro. Viene el pajarito, que es el maligno, y lo lleva la semilla. Nosotros en buena tierra. ¿Qué es buena tierra? Esa que ya fue preparada por el Señor a través de las oraciones y de las circunstancias que Dios permitió en su vida. Hasta que Dios no mueva las circunstancias de muchos, no van a poder decir como dijo: no tienen vino, Señor. Se acabó el vino. Ahí recién van a reconocer la necesidad de un nuevo vino. Amén, hermanos. Y tenemos que orar en las reuniones de la iglesia, justamente por las personas que están en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces tenemos que aprovechar ese momento cuando nos reunimos como iglesia, como ya estuvimos compartiendo, ¿verdad? De orar por las personas. Señor, te damos gracias otra vez por esta palabra que tú nos das, Señor, por este evangelio maravilloso, Señor. Gracias que este evangelio nos hace volver, convertirnos a ti, Señor. Volvernos de nuestros caminos de perdición, de inutilidad, de corrupción. Volver a los hombres a tu propósito eterno, para alegrar tu corazón, Padre, para que tú logres el propósito por el cual creaste los cielos, la tierra y al hombre en ellas. Gracias, Padre, te damos porque tu Espíritu Santo nos lleva a toda realidad. Gracias, Padre, por tu Hijo Jesús, de quien, Señor, hemos recibido esta salvación. Gracias te damos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.